Imaginen esto, nacer en una cueva, en medio de un bombardeo mientras Sicilia es invadida en 1943. Así llegó al mundo Cándido Munafo, el personaje que vamos a explorar hoy. Una bienvenida bastante intensa, sí señor. Hoy, nos vamos a meter con fragmentos de Cándido o Un sueño siciliano, la novela de Leonardo Sciascia, de 1977. Vamos a seguir a Cándido desde ese nacimiento tan caótico hasta su juventud. Exacto. Y nuestra misión, digamos, es desentrañar las claves de estos pasajes, ¿no? Esa inocencia de Cándido que, choca de frente con la hipocresía social. Ajá. Cómo pesa todavía el pasado fascista en esa Italia de posguerra, la complejidad de las relaciones familiares y, sobre todo, qué hace tan especial, tan singular a este personaje que, la verdad, no encaja en ningún molde. Empecemos a desgranar esto. Dale. El inicio ya marca la pauta, ¿eh? Nace la noche del 9 al 10 de julio de 1943, en una gruta cerca de Serra di Falco, justo durante el desembarco aliado. Sciascia aclara que nacer así era, bastante común en esa época de guerra, no tiene nada de sobrenatural. ¿Y el nombre que le tenían pensado sus padres? Que eran fascistas convencidos, el abogado Francesco Maria Munafo y María Grazia Cresi, hija de un general fascista. Sí. Era Bruno, por el hijo de Mussolini. Eso ya dice mucho de ellos, ¿no? Totalmente. Pero el primer bombardeo fuerte sobre su ciudad lo cambia todo. El padre sobrevive, cubierto de polvo, traumatizado, y no para de repetir la palabra Cándido. Cándido. Así, de la nada. Sí, casi como un mantra, ¿sabes? Nacido del puro shock. Y la madre, María Gracia, lo acepta. Como que lo ve como una página en blanco, una oportunidad para romper con ese pasado fascista. Y lo fascinante y muy irónico, fíjate, es que ninguno de los dos conoce el Cándido de Voltaire. O sea, el nombre no viene de la Ilustración para nada. Ah, mira vos. Viene del trauma puro y de esa necesidad de empezar de cero. Sciascia ya nos está diciendo algo ahí, ¿no? Sobre la desconexión entre las apariencias y la realidad en Sicilia. Ese nacimiento es como el preludio de una dinámica familiar, digamos, explosiva. Después del parto, María Gracia cambia. Dicen que se vuelve más irritable, pero curiosamente, también más atractiva para los hombres. Y su foco se va hacia la política, pero con una meta muy clara. Ayudar a su padre, el general Arturo Cresi, este héroe fascista de las guerras de Etiopía y España, que ahora teme que los americanos lo deporten. Necesita reinventarse, claro. Y Cándido, sin querer, juega un papel clave ahí, porque rechaza todo tipo de leche local, de burra, de cabra, nada. Nada. Su padre, desesperado, contacta al capitán americano al mando, un tal John H. Dysques, al que apodaban Amleto. Amleto, que curiosamente tenía raíces sicilianas. Él consigue leche en polvo y otros alimentos americanos. Y esto, no solo alimenta a Cándido. Claro. Sino que crea un vínculo entre María Gracia y el capitán. Una conexión que va a ser crucial. ¿Crucial? ¿Para quién exactamente? Pues, para el general Cresi resulta ser su salvavidas político. Gracias a esa influencia indirecta de Amleto, supera su miedo, deja atrás cualquier idea medio comunista que tuviera y se afilia a la democracia cristiana. El partido que iba a dominar Italia. Una transformación, digamos, muy conveniente. Muy conveniente, sí. Pero mientras el abuelo se adapta a los nuevos tiempos, algo empieza a torcerse en el matrimonio Munafo, ¿no? Exacto. Cándido, criado con productos americanos, crece rubio y se parece físicamente a Amleto. Y esto siembra una duda irracional en la mente de Francesco Maria. Una duda sobre la paternidad que lo consume, aunque los hechos no la respalden, porque Amleto estaba en Montana cuando Cándido fue concebido, ¿o no? Correcto, estaba en Montana. Yo creo que Sciascia usa esa sospecha infundada para explorar la fragilidad masculina, ¿sabes? La inseguridad del padre, quizás una culpa latente por su propio pasado que ahora proyecta en eso. Entiendo. La apariencia de Cándido es solo el catalizador, digamos, de una crisis interna mucho más profunda que termina envenenando la relación. Y el matrimonio se deshace entre insultos terribles: campesino, mafioso, coqueta. María Gracia, que además admite no haber amado nunca a su marido, decide buscar la anulación en la Sacra Rota. El Tribunal Vaticano sí. Y justo entonces, Amleto vuelve de permiso. La tensión acumulada entre él y María Gracia, estalla.
y consuman su relación. Es casi poético, ¿no? Mientras ellos descubren el amor, Cándido, totalmente ajeno, mira a los angelitos pintados en el techo. El proceso de anulación sigue su curso. Francesco María no se opone. Pero luego viene el tema de la custodia de Cándido. ¿Y qué pasa ahí? Ahí Sciascia desnuda la hipocresía social de una manera brutal. La ley y las costumbres de la época dictan que el niño se quede con el padre, como un castigo para la madre que abandona el hogar conyugal. Pero la realidad es otra, ¿cierto? Totalmente. Para el padre, Cándido es una carga. De hecho, lo llama el americano, en secreto. Y para la madre, dejarlo es una liberación. Sin embargo, ambos fingen, desesperadamente, querer la custodia para salvar las apariencias. Es un teatro social bastante sombrío. Sí, lo es. Y mientras todo este drama adulto se desarrolla, ¿cómo es Cándido? Sciascia lo pinta como un niño. Tranquilo, sonriente, muy independiente emocionalmente. Depende de la criada, Conchita, para lo básico, lo cotidiano, pero muestra poco apego real. Juega sus cosas, como crucigramas con objetos, explora el mundo con una observación intensa, pero distante. Conchita, ¿cómo lo ve ella? Pues Conchita lo ve como un niño fácil, casi pasivo. Dice, lo pongas donde lo pongas, allí se queda. Pero también sospecha que el trauma del nacimiento lo dejó un poco torpe, un poco obnubilado. Y esa supuesta debilidad hace que lo quiera más. Es una lógica peculiar, ¿no? Sí, un poco retorcida. Sin embargo, Cándido sí muestra una aversión clara hacia su abuelo, el general. Después de que le enseña un fusil, Cándido se niega a visitarlo. Y el general lo desprecia, lo llama conejo. Parece que Cándido tiene sus límites, aunque sean silenciosos. Y esa aparente pasividad, esa tranquilidad, choca brutalmente con lo que viene después. A los 5 años, empieza a esconderse en el estudio de su padre para escuchar las conversaciones con los clientes. ¿Y por qué lo hace? Simple curiosidad infantil. Sciascia sugiere algo más complejo, como una fascinación casi estética o sensual por ese teatro invisible, de las voces, las historias que apenas entiende. No hay malicia, ¿eh? Es una atracción por la narrativa oculta. Pero una de esas narrativas va a tener consecuencias fatales. Escucha a un hombre confesar un homicidio, revelando que el tipo que detuvo el teniente de los Carabineros es inocente. Exacto. Y al día siguiente en el colegio, con una lógica infantil implacable, corrige al hijo del teniente que estaba presumiendo del arresto que hizo su padre. Cándido simplemente cuenta la verdad que escuchó, sin filtros. Y las consecuencias son inmediatas, me imagino. ¡Uf! Inmediatas y devastadoras. Los carabinieri lo interrogan. La directora avisa al padre. Y Francesco María. Se derrumba. Su mundo profesional, su reputación, su vida personal, todo se hace añicos por esta revelación inocente. Y toma la decisión de suicidarse. Deja una nota culpando al cansancio, un último intento de mantener las apariencias, que Cándido, sin saberlo, ha destrozado por completo. Mientras tanto, el verdadero culpable es condenado a 27 años. Es brutal. Un niño de 5 años, sin ninguna malicia, simplemente diciendo lo que oyó. Y ahí está el núcleo, ¿no? Sciascia nos muestra cómo la inocencia absoluta, esa incapacidad para entender las reglas del disimulo social, puede ser una fuerza devastadora en un mundo construido sobre verdades a medias y secretos convenientes. Cándido no es malo, pero su candidez rompe el juego. Rompe el juego y le cuesta la vida a su padre. Y esa frase de Conchita, la lengua, mejor hubiera sido que te la hubieras cortado. Es terrible, pero refleja esa idea. La verdad puede ser muy peligrosa en esta sociedad. Tras la muerte del padre, María Gracia vuelve de Estados Unidos. Ahora vive en Montana, casada con Amleto, tiene otros hijos. Quiere llevarse a Cándido con ella. Pero Cándido se niega, en rotundo. Llora, huye, se aferra a Conchita y a los techos pintados de su casa. ¿Por qué esa resistencia tan fuerte? ¿Qué crees? Quizás es su forma de estabilidad, ¿no? Lo único conocido y seguro en su mundo tan caótico. O tal vez ya intuye la distancia emocional con su madre, no sé. El caso es que María Gracia cede, quizás con algo de alivio, la verdad. Pero al irse le dice al general, su padre, es un pequeño monstruo. Y Sciascia añade que el general ya lo pensaba.
una etiqueta que lo va a marcar. Así que Cándido se queda en Sicilia bajo la tutela del general, que para 1948 ya es diputado de la Democracia Cristiana. ¿Cómo lo ve la gente ahora, después de todo? Con mucha ambigüedad. Hay compasión, claro, por ser huérfano, pero también un reproche latente por ser la causa, aunque indirecta, de la muerte del padre. Se convierte en una figura incómoda. ¿Y Conchita? ¿Qué pasa con ella? Conchita cambia radicalmente. Desarrolla un culto casi religioso hacia el abogado muerto, lleno de remordimiento por cómo lo trató, y odia profundamente a María Gracia. La llama puta en sus pensamientos. Su piedad hacia Cándido se vuelve exagerada, lacrimógena, casi sofocante para él. ¿Qué ambiente? Sí, y es en una misa por el padre donde Cándido tiene una reflexión infantil pero muy profunda. Dice que lo terrible de morir es quedar a merced de los recuerdos y sentimientos cambiantes de los vivos. Intenta entender por qué lo miran raro. Y concluye que para los demás, la vida de su padre ahora incluye inevitablemente su suicidio. Es una forma infantil de procesar esa culpa que percibe en las miradas. Y esa percepción culmina cuando sobre los 10 años le dice riendo a Conchita: «Tú no me lo quieres contar, pero yo sé que he matado a mi padre». Qué fuerte. Fortísimo. Para Conchita, esto es la confirmación de su monstruosidad, pero una monstruosidad que, paradójicamente, ella cree que requiere aún más amor y compasión. Una visión muy, muy retorcida de la situación. Esta rareza, esta monstruosidad percibida, preocupa a Conchita, que busca ayuda en el arcipreste del pueblo, Lepanto, un hombre al parecer interesado en psicología, que ve a Cándido como un caso de estudio perfecto. Exacto. Se ofrece ayudarle con las tareas como excusa para analizarlo con sus teorías freudianas y junguianas. Pero resulta que es un análisis mutuo. Cándido también estudia al sacerdote. Se establece una dinámica intelectual muy, muy interesante entre ellos. Sciascia lo describe ahora con una naturaleza casi felina, suave, alerta, silencioso. Incluso llama abuelo al gato de la casa, calculando su edad comparativa con la humana, para irritación del general. Y el choque con el arcipreste es inevitable. El cura cree en la teoría del asesinato simbólico del padre, algo freudiano. Cándido insiste: «Yo no lo hice». Pero el arcipreste se enfrenta al hecho incómodo de que Cándido, en un sentido muy real, sí causó la muerte de su padre. ¿Cómo encaja eso en sus teorías preestablecidas? Es un dilema para él. A pesar de esa tensión, surge un afecto real entre ellos, ¿verdad? Sí, hablan de todo, de Conchita y el general, que Cándido ve como ruinas cubiertas de hiedra fúnebre, de la infancia del cura, de la madre ausente. Y hay otro momento revelador, cuando Cándido identifica a su madre con una mujer desnuda pintada en el techo, señalando el parecido. Ajá. El arcipreste comprueba que es cierto, aunque la pintura es de 1904. Se perturba muchísimo y evita el tema. Y Cándido se siente aliviado. Es como si nombrar algo tabú le quitara peso, ¿entiendes? Sí, entiendo. También cuestiona la dualidad de su abuelo. Héroe fascista ayer, democristiano hoy. El general niega cualquier error, claro, y Cándido presiona. ¿El error fue entonces o ahora? Boom. Eso causa un conflicto tremendo entre el general y el arcipreste, que defiende a Cándido. El general explota. Lo llama gusarapo, espía, traidor. La tensión bajo la superficie es enorme, siempre a punto de estallar. Y bajo toda esa tensión personal hay una realidad económica que Sciascia no ignora, ¿no? Cándido es rico por herencia. Muy rico. Y el general, como tutor, usa ese patrimonio para controlar a los campesinos de las tierras de Cándido y así afianzar su propio poder político. Un clásico. Pero hay vigilancia. Los parientes paternos están al acecho, esperando un error del general para quitarle la tutela. Y esto le da a Cándido un poder implícito, aunque él no sea consciente al principio. Ese poder se manifiesta después de las elecciones de 1953. El general pierde muchísimos votos y culpa al arcipreste y a Cándido. Encara a Conchita, acusándola de seguir el consejo del arcipreste y no votarle. Y Conchita, furiosa por los insultos del general al arcipreste, finalmente le revela a Cándido el alcance de su poder económico sobre su abuelo. ¿Y cómo reacciona Cándido? Llora, pero Sciascia lo deja ambiguo. No sabemos si es de angustia, de miedo o quizás de alegría por descubrir que tiene poder.
Es ambiguo. Este descubrimiento cambia la dinámica con el exarcipreste, que ahora es don Antonio Lepanto, ¿no? Sí, exacto. Discuten sobre riqueza, poder, el fascismo latente. Don Antonio habla de la belleza muerta de la riqueza heredada y deciden, con una hipocresía que el propio don Antonio admite, no usar ese poder abiertamente. Él mismo parece volverse más reflexivo, más introspectivo. Y entonces, otro crimen sacude al pueblo. Un párroco es asesinado en la sacristía, sin motivo claro. Aparentemente ni robo ni venganza. La única pista es una voz. El sacristán oyó al párroco hablar con alguien y reconoció la voz de un abogado concreto. Pero el abogado tiene coartada y el sacristán se retracta. La policía está totalmente atascada. Un comisario va a consultar a don Antonio. Cándido está presente, mientras el comisario explica la retractación del sacristán sobre la voz que oyó. Cándido murmura, casi para sí mismo. Las voces son casi siempre verdaderas. Una frase simple, casi infantil, pero que corta toda la confusión de golpe. Don Antonio se queda pálido, porque Cándido ha dicho en voz alta su propia sospecha oculta. Y añade, y las cosas son casi siempre simples. Confirma el nombre del abogado, y tras pensar un momento, dice que sí, que es posible. No da el motivo, pero su palabra basta. Y la verdad se destapa. El abogado mató al párroco porque había seducido a su hija de 18 años, la había dejado embarazada y se negaba a casarse con ella. Un drama de honor familiar terrible. La reacción del pueblo es llamativa. Aprueban la acción del abogado. Hay como una explosión de anticlericalismo latente. El honor está vengado y bueno, un cura ha caído. Pero la Iglesia no está nada contenta con el papel de don Antonio en revelar esta verdad incómoda. Presionado por todos lados, renuncia a su cargo de arcipreste. Lo hace con ironía y parece con cierto alivio. Es como otra institución de la que se desliga. Liberado del sacerdocio, don Antonio intenta cultivar un huerto en su casa paterna, pero fracasa al principio. Cree que es por falta de amor a la tierra. Cándido, viéndolo, se inspira y decide intentar trabajar sus propias tierras. El general acepta, pero sin darle dinero. Eso sí, le aprueba una moto potente. Uno se pregunta si no esperaba que tuviera un accidente. Hay una corriente subterránea de hostilidad ahí, ¿no? Totalmente. El intento agrícola de Cándido es un desastre. Sigue manuales, los consejos de don Antonio, los de los campesinos. Nada funciona. Y descubre por qué. Los campesinos lo detestan. ¿Por qué? Heredero ilegítimo que, según ellos, mató al patrón anterior. Canalizan en él un odio antiguo hacia la figura del terrateniente. Es una carga histórica que Cándido no puede ni comprender ni superar. Se siente totalmente fuera de lugar, me imagino. Absolutamente. Les ofrece cederles las tierras, pero responden con un cinismo brutal. Dicen que sus hijos emigrados solo volverían para venderlas. Su esfuerzo le parece un privilegio absurdo y humillante. Es en medio de esta desilusión que don Antonio propone ir a Lourdes. Lo plantea como una búsqueda de beneficio, de cura, pero sin especificar para qué mal exactamente. Lourdes resulta ser una experiencia clave, pero no en el sentido espiritual tradicional. Don Antonio revive su propio viaje de seminarista, obsesionado por el pecado, y lo contrasta con la aparente inmunidad de Cándido a esa noción. Les impacta la mezcla de grandiosidad y repugnancia ante el sufrimiento organizado, ¿no? Muchísimo. Inicialmente, Cándido ve lo grandioso, la fe, pero pronto comparte la repugnancia de don Antonio ante el espectáculo del dolor. Y su comentario es demoledor. Si yo fuera Dios, sentiría todo esto como una verdadera ofensa. Observan también el contraste brutal en el tren entre la vitalidad casi desesperada de los cuidadores, enfermeras, camilleros, sacerdotes, y la resignación de los enfermos. Un microcosmos de deseo y dolor. Y en ese ambiente tan cargado, Cándido vive su propio milagro. Un encuentro sexual fugaz pero muy intenso con una enfermera en un pasillo oscuro del tren. Para él, es una revelación sensorial, una afirmación de la vida. La única cura real de todo el viaje. El viaje marca un antes y un después para ambos. Para don Antonio, es la ruptura definitiva con el catolicismo. Se siente curado, desligado,
libre. Y para Cándido es una confirmación del deseo de la vida terrenal. Se siente inmune a las angustias espirituales que veía a su alrededor. De vuelta, don Antonio es otro hombre, más alegre, quizás más cínico, dicen algunos. Afirma ser muy religioso ahora, y su huerto, curiosamente, prospera. Él lo atribuye a la pasión, una nueva fe secular, quizás. Podría ser. Mientras tanto, Cándido, marcado por la experiencia de Lourdes, quiere entender el amor. Habla con don Antonio, quien lo ve como algo muy complicado para un excura, donde los dogmas perdidos se proyectan en la figura de la mujer. Dice algo como: el infierno del amor sigue siendo mi paraíso, incapaz de la simplicidad. Pero Cándido sí encuentra esa sencillez. La encuentra con Paola, la joven y discreta ama de llaves del general. La gobernante, sí. Tras pensar en ella mientras lee a Marx, la busca. Y comienzan una relación muy serena, satisfactoria, directa, sin complicaciones, que dura casi un año. Y al mismo tiempo lee a los comunistas. Marx le parece aburrido, Lenin un carpintero torpe, pero conecta emocionalmente con Gramsci, aunque critica su visión de los católicos. Está formando su propia visión del mundo, ¿no? Totalmente. Y aquí vemos otra diferencia clave entre él y don Antonio. Para Cándido, ser comunista es casi físico, instintivo, está ligado a su amor por Paola. Es algo natural. ¿Y para don Antonio? Para don Antonio es una elección intelectual, un reemplazo de la fe que exige sacrificios, como su propio celibato ideológico autoimpuesto. Son dos formas muy distintas de entender el compromiso político y personal. Son admitidos en el Partido Comunista local, más por la presión de jóvenes seguidores que por el entusiasmo del líder, el barón Di Sales. Las reuniones informales que hacían en casa de don Antonio se trasladan a la sede del partido. Pero la calma dura poco. Una carta anónima informa al general de la relación entre Cándido y Paola, que yacían juntos. El general lo sorprende. Estalla en insultos, amenazas, pero luego se derrumba emocionalmente y los echa. Es el fin de su poder sobre ellos, en cierto modo. Exacto. Cándido lleva a Paola a su casa. Y Conchita, al verlos juntos, tiene una crisis nerviosa, los maldice y se va furiosa a casa del general. Ahí se forma una nueva alianza, basada en el rencor compartido entre el viejo general y la vieja sirvienta. Para Cándido y Paola, en cambio, es un momento de liberación y felicidad juntos. Sí, pero el escándalo estalla en el pueblo, claro, lleno de rumores malintencionados, mezcla de verdad y ficción. Esto preocupa al Partido Comunista y, curiosamente, le viene bien a la democracia cristiana para quitarse de encima al general Cresci. La política siempre instrumentalizando lo personal. Y el partido convoca a don Antonio y a Cándido a un proceso disciplinario. Otro juicio más para Cándido. Sí. Y así llegamos al final de estos fragmentos que hemos recorrido. Hemos visto a Cándido pasar de un nacimiento en plena guerra a ser el centro de un escándalo que sacude a todo su alrededor. Su vida es como un espejo de las contradicciones de Sicilia y de Italia en general, ¿no? La hipocresía social, las sombras del fascismo, las complejidades de la fe, la política, las relaciones humanas. Totalmente. Y Cándido atraviesa todo esto con esa mezcla tan única de inocencia que desarma, de franqueza que incomoda y un desapego que a veces roza lo inhumano, la verdad. Lo vemos en su relación con ese padre ausente, la madre distante, el abuelo dividido, la devota Conchita, el intelectual don Antonio, la amante Paola. Nadie parece entenderlo del todo, realmente. Lo que nos deja con una pregunta final flotando en el aire. ¿Qué significa realmente la candidez de Cándido? ¿Es pureza en un mundo corrupto? ¿Es una incapacidad casi monstruosa para sentir empatía como los demás? ¿O es tal vez una honestidad tan radical que resulta simplemente insoportable, ajena, perturbadora para una sociedad que está construida sobre el disimulo, sobre las ficciones? Ha sido juzgado por su familia, por la Iglesia, a través de don Antonio, y ahora enfrenta el juicio del Partido Comunista. ¿Qué camino le queda a un espíritu que parece incapaz de aceptar, de comprometerse con esas ficciones que parecen necesarias para la convivencia? Sciascia, como siempre, nos deja pensando mucho.